Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos acompañan este día. Para nosotros es muy importante estar aquí con ustedes. Sabemos que nos acompañan pues varios de ustedes y para nosotros es un honor más bien estar este día compartiendo con cada uno y cada una de ustedes. Pues vamos a ir haciendo una presentación, la cual pues trataremos que sea lo más dinámica, ¿no? Y retomando, pues, sobre todo muchos de los temas que ya vieron con nuestras colegas que nos han antecedido, porque mucho de lo que ya vieron se va a relacionar justo con lo que nosotros también vamos a tener oportunidad el día de hoy de compartirles. Parte de lo que nosotros vamos a compartir con ustedes es la importancia que tiene identificar de manera temprana indicadores de salud mental ante situaciones de emergencia. De tal forma que, como ustedes quizá algunos saben, la Organización Mundial de la Salud crea esta guía, una guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias en el primer nivel de atención en salud para personal no especializado, la cual tiene como objetivo buscar y tener como una herramienta que puedan utilizar las personas desde un primer nivel de atención en salud para identificar riesgos a la salud mental. De tal forma que esta guía lo que busca es reducir la brecha de atención que tienen los trastornos mentales en los países, pues sobre todo con ingresos bajos y medios. Derivado de esa guía que está justamente ligada a estas acciones para identificar riesgos a la salud mental en los primeros niveles, que sobre todo va orientada a profesionales de la salud como medicina, trabajo social, psicología, enfermería, es que se busca la necesidad de crear también una guía que le han denominado Guía de Intervención Humanitaria en MHGAP, la cual busca también el poder reducir la brecha de atención, pero ante situaciones de emergencia, que es un poco lo que nosotros ahorita vamos a compartir. Es decir, ahí sobre todo ni siquiera profesionales de la salud, sino más bien a promotores, incluso facilitadores que están justamente insertos en situaciones de emergencia. ¿Qué cosas se pueden realizar para identificar estos riesgos a la salud mental ante una situación o ante un evento perturbador? De tal forma que es lo que nosotros vamos a estar tratando de transmitir en esta presentación, qué cosas, qué pautas, qué acciones podemos hacer cualquiera de nosotros para identificar estos riesgos a la salud mental. Seguramente ya habremos visto que no podemos separar la salud mental de la salud física, de tal forma que ante una emergencia humanitaria, una emergencia, eh, pues, o ante un evento perturbador, pues evidentemente no solamente podemos enfocarnos en las situaciones de nuestra salud física, sino también de las que se derivan en salud mental, porque esa también requerirá de alguna derivación, de alguna atención y sobre todo de la atención que debemos de presentar ante esta situación. Y algo que vamos a resaltar también mucho el día de hoy es que también ante situaciones de emergencia, el autocuidado, pues, va a ser indispensable para poder apoyar al otro, ¿no? De tal forma que, pues, vamos a estar, transitando en estos 4 temas, ¿no? Que tienen que ver con habilidades de comunicación. Es decir, yo como proveedor de esta situación, como promotor, tengo que tener algunas herramientas de comunicación para saber cómo enfrentarme y cómo estar relacionándome con las otras personas. Vamos a ver, cómo puedo identificar aquellos aspectos que tienen que ver con estrés, con duelo, ¿no? Que sobre todo son aspectos que ocurren ante las emergencias sanitarias, pero también qué puedo hacer justamente para apoyar a una persona desde mi ámbito, ¿no? Desde mi localidad, desde mi lugar, para reducir o apoyar y reducir el estrés y fortalecimiento del apoyo social, que es muy importante ante situaciones de un evento perturbador o emergencias humanitarias. Y sobre todo, pues dándole pie a esta atención al bienestar en general. Bueno, entonces, pues para nosotros primero es muy importante que siempre recordemos que debemos de facilitar una comunicación abierta con las personas a las cuales nos vamos a estar acercando, con las cuales vamos a estar trabajando o incluso a las cuales vamos a llegar y vamos a derivar por alguna situación que ellos estén presentando.
Entonces, parte de lo que es necesario y que no debemos de olvidar es siempre cuidar la confidencialidad y la privacidad de las personas, de tal forma que algo importante es reunirse con la persona en un lugar posible si fuera posible, de tal forma que esto que nos esté comentando, estos principios de comunicación puedan permear de manera natural y de manera importante ante una situación como la que puede estar viviendo. También, pues es importante mostrarnos cordiales con las personas, ¿no? Mostrarnos cordialmente con las personas, que esto nos permita justamente pues abrir a esta comunicación, pero también el promover ese cuidado ante estas situaciones que puede estar presentando la persona, generar confianza, es decir, muchas de estas pautas que vamos a estar viendo incluso tienen que ver con la comunicación no verbal que nosotros podemos transmitir a las personas, es decir, mantener este contacto visual, mostrar un lenguaje corporal y expresiones faciales que faciliten la confianza, ¿no? Muchas veces lo que decimos sin palabras dice mucho más, ¿no? Es decir, esa manera en cómo nos acercamos, cómo nos dirigimos en ese sentido, de cómo hablamos, de cómo corporalmente nos estamos reflejando, pues también da una información importante y que puede generar esa confianza en la persona o incluso no, ¿no? Dependiendo de qué habilidades de no comunicación estemos realizando. De tal forma que también estas situaciones van con mencionar, ¿no? Mencionar a las personas que pues expliquen la información, pero siempre mencionando que la información es completamente confidencial, ¿no? Y que no se intercambiará sin autorización previa, ¿no? De pronto las personas nos comentan algo ante esta situación, se sienten preocupados y resulta que ya todo el mundo ya lo sabe. Entonces estamos ahí violando un principio de confidencialidad que por supuesto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, ahora en la pandemia, ¿no? Lo que tuvimos en este sentido, ¿no? De las acciones que se estuvieron realizando, por ejemplo, que tuvimos que transitar a versiones remotas, ¿no? Para la atención, para estas situaciones, pues parte importante es hacerle ver a las personas que sus datos, que su privacidad, ¿no? Y que estas situaciones, pues son completamente confidenciales, ¿no? Y sabemos, y por eso al final vamos a ver esta parte del autocuidado, porque sabemos que quizá por apoyar, por que llegue la atención de inmediato a esa persona, pues a veces se pierde este principio de confidencialidad que pues es necesario e importante para lo que vamos a estar trabajando. Y algo pues también muy relevante es que si los cuidadores también están presentes, ¿no? Pues también sugerir, pues que las personas hablen con la persona a solas, ¿no? Evidentemente tener cuidado, ¿no? Con algunos aspectos como tiene que ver con menores de edad, ¿no? Y obtener el consentimiento para compartir la información. Por ejemplo, recordemos, ¿no? Por ejemplo, el terremoto ocurrido aquí en la ciudad, pues algo que se tuvo que hacer es muchas acciones, ¿no? En estos albergues o en estos carpas, ¿no? Donde se trabajaba con niños, pero también sí es importante también mencionar al padre, madre o cuidador o quien esté presente, pues tener la autorización de trabajar también con niños o niñas o adolescentes, ¿no? Porque eso va a ser indispensable también para promover la autonomía en todo lo que se estará trabajando. Otros aspectos importantes, pues, es, la participación, ¿no? Hacer participar a la persona, obviamente con su consentimiento o a sus cuidadores y a su familia en todos los aspectos de la evaluación y el manejo tanto como sea posible. Es decir, todas las acciones que se deriven o que se trabajen con las personas, pues son importantes también el que hagamos partícipe a la persona, ¿no? De pronto ante situaciones de emergencia, ¿no? Tratamos nosotros de ser quienes seamos todos los proveedores ante esta situación y hay personas, ¿no? A las cuales les podemos comunicar más bien con qué se cuenta y que la propia persona sea partícipe de esa situación o de lo que está pues manifestando, ¿no? Porque si no, pues caemos como en esta parte de yo querer ser como el héroe, ¿no? De la persona y en realidad la persona también tiene que ser partícipe en la medida en que se pueda de lo que vamos a estar realizando con ellas y sobre todo en este aspecto que vamos a ver de identificar condiciones de salud, pues la persona también tiene que ser partícipe de estos aspectos de la evaluación y del manejo tanto como sea posible, ¿no?
Decimos tanto como sea posible porque quizá habrá personas, ¿no? Que se muestren ante una condición que sea necesaria más bien que sí requiera de apoyo y en ese sentido, pues tanto como le sea posible. Sin embargo, una condición de salud mental, es importante mencionarlo, no inhabilita incluso a la participación de la persona. Es decir, una persona, por ejemplo, que esté cruzando por una situación de un pensamiento, por ejemplo, de querer hacerse daño o que ante la situación humanitaria venga con consumo de sustancias y demás, creemos, ¿no? O parece creer que no tiene como esta decisión de valerse por sí misma, pues es importante ver en la medida y en tanto como sea posible que la persona participe de estas acciones de evaluación y manejo. Otra parte muy importante que siempre decimos es la escucha activa, ¿no? Escuchar activamente, yo siempre les digo, ¿no? No solamente es asentir con la cabeza, decir, ah, sí, ok, ¿no? Ajá, sino escuchar implica una serie de habilidades mucho más complejas, ¿no? Que tiene que ver incluso con que a través de esa escucha activa nosotros nos mostremos comprensivos y sensibles de lo que está pasando la persona, ¿no? Permitiéndole incluso hablar a la persona sin interrumpirla, ¿no? De tal forma que ella pueda sentirse que la estamos escuchando o incluso devolverle alguna información de lo que nos está diciendo, de tal forma que no solamente a través de estas muecas o de a través de estas comunicaciones no verbales, también le transmitimos a la persona que está siendo escuchada y que lo que nos está diciendo pues es importante para nosotros y para la situación que está pasando, ¿no? Bien dicen por ahí, ¿no? Ser empáticos, ¿no? Y a veces se ha entendido con ser empáticos con ponerse en el lugar del otro. Y no necesariamente es ponernos en el lugar del otro, ¿no? Sino más bien es tratar de entender y validar por lo que la persona está pasando, ¿no? Cuando nosotros tratamos de entender e incluso validar las emociones que está presentando la persona en ese momento ante un evento perturbador, créanme que estamos escuchando de manera importante y estamos brindando esta empatía que requieren las personas ante esta situación. Entonces, bueno, también es importante identificar que en estas situaciones de, pues, humanitarias, ¿no? También es importante identificar estos grupos vulnerables o estos grupos importantes, ¿no? Como son niños y niñas, ¿no? Donde pues es importante también identificar, utilizar un lenguaje que puedan comprender, ¿no? Por ejemplo, preguntar acerca de sus intereses, de sus amigos, de sus juguetes, ¿no? A los adolescentes pues también transmitir que se comprende sus sentimientos y sus situaciones, ¿no? Y sobre todo algo súper importante en todos los casos, sea niño, niña, adolescente, sea un adulto, ¿no? Es importante también no juzgar a las personas por sus comportamientos y apariencia, ¿no? De pronto puede ser que ante una situación de emergencia una persona puede estar comportándose de manera agresiva o de manera, ¿no? Violenta o que nos esté a nosotros mencionando algo, alguna situación. Y aquí lo importante es mantenernos tranquilos y pacientes ante una situación siempre y cuando no corramos el riesgo, ¿no? Si nosotros corremos el riesgo, pues ya lo sabrán, ¿no? Pues lo importante es más bien retirarnos de la situación que pudiera estar presentándose. Sin embargo, sí es importante no juzgar a las personas por tener una condición de salud mental, ¿no? Sino más bien tratar de quitar y evitar el estigma que hay ante una persona que puede estar presentando esta situación. De tal forma que podemos utilizar este lenguaje sencillo, ser claros, ser concisos, utilizar a veces preguntas abiertas que abran este camino o esta pauta de comunicación, repetir y resumir los puntos claves de lo que la persona me está diciendo, permitir que la persona haga preguntas también acerca de la información que le estamos mencionando, responder con sensibilidad, ¿no? Esto deseamos mostrarnos incluso con una sensibilidad mayor con temas difíciles que la persona esté manifestando y recordar a la persona que lo que comparte se mantendrá de manera confidencial. Esto lo referimos, lo vamos a reafirmar todo el tiempo, porque pues es importante, ¿no? Y reconocer que pueden haber sido difícil para la persona revelar esta información, pero que le agradecemos mucho el haberlo hecho para poder apoyarle, ¿no? De tal forma que hay algunos aspectos también, ¿no? Que debemos de identificar, ¿no? Ya vimos que lo que sí podemos hacer ante estas situaciones es escuchar de manera cercana, de manera empática y no juiciosa, interrogar sobre las necesidades y creencias de la persona, emocionales, físicas, sociales, ¿no?
Algo bien importante que debemos de practicar es validar, ¿no? Mostrando que entendemos y que creemos en la persona, evitando incluso hacerle sentir que está mintiendo, que no es cierto, que está exagerando, ¿no? Sino más bien tratar de entender y validar por lo que la persona está pasando, apoyar en la medida en que se pueda fortalecer la seguridad, obviamente siempre dando prioridad a, pues, a que la persona esté abierta a ser autónoma también en sus decisiones, ¿no? Pero también brindarle apoyo para que pueda obtener información de servicios y soporte social, ¿no? ¿Qué debemos evitar? ¿No? Pues no resolver los problemas de las personas. Creo que en este sentido nuestro papel nada más será de identificar y de derivar. Sí, tal vez dar algunas pautas, pero no vamos a resolver el problema de la persona. No vamos a convencer o forzarlos a dejar, por ejemplo, en una situación que nos comentaran de alguna situación de violencia, ¿no? Ni ir a la policía, ¿no? Sino más bien dejar que las personas o los profesionales pertinentes puedan trabajar con ellos y hacerlo saber en ese sentido, ni hacer preguntas detalladas que obliguen a revivir eventos dolorosos de las personas y al final nosotros ni los vamos a intervenir, ni los vamos a atender. Y es importante solamente limitarnos hasta donde nosotros sí podamos realizarlo, ¿no? Y tampoco evitar, ¿no? Que analicen lo sucedido, porque ya habrán visto quizá anteriormente, pues que eso puede derivar en una situación más difícil de manejar, ¿no? Y tampoco presionarlos para hablar, porque pues eso puede desencadenar esta, pues más una situación, ¿no? Sí podemos hacer reconocer a las personas, ¿no? Que resultan afectadas por las emergencias de maneras diferentes, formular preguntas en el idioma o idiomas locales, si es posible, obviamente, ¿no? De manera amigable y segura. Y insisto que se respete el carácter confidencial, prestar atención a las diferencias por motivos de género. Esto creo que también es un punto importante, ¿no? Las personas que no necesariamente tienen como una situación de género relacionado, ¿no? Sino más bien a estas personas que también podemos llamar intersexuales y que merecen todo el respeto, confidencialidad, apoyo y también evitar ese estigma, ¿no? Que hay también a este tipo de población. Y lo que debemos de evitar es evitar señalar, ¿no? A las personas ante que están en una situación de emergencia y que evitar también que estas experiencias afectan a hombres o mujeres, a niños, exactamente de la misma manera, ¿no? No quiere decir que, por ejemplo, en el caso de hombres, por ser hombres les afecta menos, en el caso de ser mujeres les afecta más, sino quitar estos estigmas que ayudan muchas veces a identificar riesgos a condiciones de salud mental y que podemos apoyar a las personas. Entonces, al punto al que vamos a pasar ahorita es qué pautas podemos identificar de las problemáticas, ¿no? ¿Con qué recursos contamos? Que me imagino que eso ya es lo que vieron en previos cursos que ya se dieron, ¿no? Y cómo podemos dar esta asistencia de apoyo social y esta derivación, ¿no? También será importante, pues, observar el aspecto general de las personas, su estado de ánimo, sus expresiones faciales, estos lenguajes corporales y el habla de la persona que nos permita justamente identificar algún riesgo. Podemos preguntar y mencionar en qué podemos apoyarlos, ¿no? Que estamos ahí para escucharlos y ayudarlos en los que se pueda, en la medida en que se pueda. Vamos a tratar de investigar factores de estrés y de estrategias usadas para salir adelante, ¿no? Y también identificar, por ejemplo, qué tan intenso es ese estrés, cómo le está afectando a la persona, cuáles son esos problemas más graves, ¿no? Que enfrenta para apoyarlo y identificar necesidades que podamos trabajar con las personas y también cómo las maneja o incluso establecer con la persona algunas alternativas de manejo en ese sentido. Bueno, entonces, parte importante de lo que podemos identificar y evaluar, ¿no? Es estas posibles consumos, ¿no? De algunas sustancias, ¿no? Es decir, que algunas preguntas que podemos hacer en este sentido pueden ser del consumo del alcohol y drogas que pueden parecer delicadas, ¿no? Sin embargo, son parte también esencial de la identificación de riesgos a las personas. Es decir, sabemos que quizá cómo le voy a preguntar esta parte, ¿no? O por qué o cuál será como esta situación. Pues sí será importante porque sabemos también que ante una situación de emergencias humanitarias, las personas tienden a generar alternativas poco saludables, ¿no? O tienden a tener estilos
que no son como los más saludables, ¿no? Sin embargo, que ellos han identificado que pueden ayudar a esta situación, ¿no? Entonces, explicarle a la persona que esto forma parte de una evaluación y procurar plantear las preguntas sin emitir juicios de valor y de una manera culturalmente sensible, ¿no? Tener que hacerle estas preguntas, ¿no? Que nos ayudarán a la evaluación y mencionarle, ¿no? Si ante esta situación está consumiendo bebidas alcohólicas o ha aumentado su consumo de alcohol, ¿no? O cuánto consume, ¿no? Por semana, o si ha tomado algún otro tipo de medicamento, por ejemplo, ¿no? Cuando se siente estresado, cuando ante una situación emocional, ¿no? O cuando está sintiendo algún tipo de dolor físico o emocional, un malestar. Y en ese sentido, en caso afirmativo, ¿no? Pues será importante derivar a la persona para que también pueda trabajar esta situación y ser manejada, ¿no? Yo creo que estas situaciones son importantes porque no apoyan a la persona, sino más bien pueden repercutir en que su situación de salud mental pues esté agravándose. Otras situaciones que debemos de investigar, pues también o preguntar, ¿no? Es si la persona ante este evento de humanitario, de evento perturbador, pues está teniendo, ¿no? Alguna situación de querer hacerse daño o planear hacerse daño, ¿no? Entonces, esta igual, ¿no? Sabemos que quizá puede llamarnos la atención de cómo le voy a preguntar a una persona si está intentando, si está ideando pensar en la muerte, en hacerse daño, y a veces nos da miedo porque tendemos a pensar que más bien hacerles esas preguntas va a derivar a que lo haga o a que si no lo tenía en mente lo pueda realizar. Y no, en realidad esto es parte de los mitos que hay alrededor de este tema tan importante que es suicidio, porque incluso si nosotros identificamos que la persona no está teniendo como ciertas expectativas hacia el futuro o incluso se siente muy desesperanzada o incluso no está creyendo que valga la pena vivir, que sería mejor no estar en este momento por esta situación importante o que incluso se ha pensado en la posibilidad de hacerse daño a sí mismo o ha hecho incluso un plan para quitarse la vida. Con ese tipo de preguntas, si nos dijera de forma afirmativa que sí, será importante también derivarlos porque evidentemente las personas pueden estar ante este malestar importante en su vida, pues pensando en quitarse la vida por reducir este malestar. Entonces, si nosotros lo preguntamos, podemos ayudar a prevenir esta situación y derivarlo. Sé que hay muchas situaciones y estigma relacionados de por sí a la salud mental y de por sí con este tema. Sin embargo, créanme que a veces el preguntar sobre esta situación puede ayudar a reducir el estrés de manera muy importante ante una persona. Cuando le preguntamos, ¿ha pensado en hacerse daño? ¿Piensa, ha tenido un plan para hacerse daño? Y ellos nos dicen, sí, porque no puedo con este malestar, porque esta situación que está pasando es importante para mí, porque ya no puedo, porque me siento desesperanzada ante la vida. El poderle plantear que existe otra alternativa de solución ante esa situación puede ayudar incluso a que ya un profesional le ayude a establecer ciertos requerimientos, ciertas pautas para evitar quitarse la vida, sino más bien generar otras alternativas que puedan ayudarle a mantenerse con vida y tener alternativas, ¿no? Ante esta situación difícil por lo que está manejando. Entonces, bueno, el siguiente tema lo establecerá la maestra Sandra. Bueno, entonces justo lo que acabamos de ver con la maestra Alejandra son todos estos principios elementales respecto a la comunicación para generar o empezar a hacer esta identificación de alguna posible trastorno o condición de salud mental que requeriría algún tipo de atención, ¿no? Entonces, ahora nos gustaría empezar a revisar específicamente situaciones relacionadas con el estrés y vamos a ver cómo podemos hacer esta identificación, qué es lo importante que podemos preguntar u observar en una persona que probablemente esté o haya estado en una situación de estrés. Entonces, en primer lugar, es importante hacer esta diferencia entre lo que es el estrés agudo y ya cuando estamos hablando de un trastorno por estrés postraumático. Y algo que va a hacer esta diferencia tiene que ver con la duración. Cuando hablamos de estrés agudo, puede presentarse una serie de síntomas, de dolencias, por ejemplo, físicas, sin causa médica aparente y que este estrés se deriva
a raíz de una experiencia potencialmente traumática y que es relativamente reciente, es decir, durante el primer mes. Cuando hablamos ya de estrés postraumático, igual pueden presentarse una serie de sintomatologías que ahorita vamos a ver de forma más específica relacionada con qué o específicamente qué tipo de reacciones o síntomas y que ya continúan apareciendo después de este mes en que acaba de ocurrir el evento y que además de la temporalidad ya hay un empeoramiento o ya hay una dificultad muy observable del funcionamiento diario de la persona. Entonces podríamos suponer o empezar a identificar que podría tratarse de un trastorno por estrés postraumático. Entonces, vamos a especificar cuáles son estos posibles síntomas cuando estamos hablando de estrés postraumático que nos van a ayudar a poder identificar si justamente la persona puede estarlo presentando, además de la duración de esta sintomatología, ¿no? Uno de los síntomas que se presentan en este estrés postraumático tiene que ver con síntomas denominados de reexperimentación. ¿A qué nos referimos? A, por ejemplo, que la persona presente recuerdos repetidos e involuntarios del evento que van acompañados de miedo u horror intensos, ¿no? Es decir, que la persona constantemente esté recordando ciertas situaciones relacionadas con el evento que parecen justamente que son involuntarios, de repente aparecen y eso genera mucho miedo en la persona de forma muy intensa. También en estos síntomas de reexperimentación eh, eh, entran lo que se le llama como flashback, que es este episodio en la que la persona cree y actúa como si estuviera en el evento traumático, ¿no? Y puede experimentarse, por ejemplo, en forma de imágenes o detonarse ante un olor o sonido, ¿no? Por ejemplo, ante el sonido de un arma de fuego. Entonces la persona revive y es como si nuevamente estuviera en esa situación. En el caso de los síntomas relacionados con evitación, justamente como su nombre lo dice, se refiere a que la persona evita deliberadamente ciertas situaciones, actividades o evita pensar o recordar relacionado al evento. De hecho, puede alejarse, por ejemplo, en el caso de los temblores, habrá personas que tal vez no quieran subir o evitan subir edificios altos o subir, por ejemplo, elevadores. Entonces evitan cualquier situación o si hablan del tema, también lo evitan. Por ejemplo, también con los profesionales de la salud puede ocurrir, ¿no? Es decir, que tal vez en un principio prefieran no hablar de lo ocurrido por pues esta situación. Y finalmente también se consideran los síntomas relacionados con un sentido de mayor amenaza. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí ya entra la parte de la hipervigilancia, ¿no? Que es en esta situación en la que estoy muy alerta ante cualquier posible peligro y estoy muy vigilante a diferencia de otras personas, ante cualquier ruido o cuando voy a algún lugar, inmediatamente veo las zonas de seguridad, las salidas de emergencia, o me siento en lugares donde aparentemente es más seguro para salir de forma más inmediata. Y también hay una respuesta de sobresalto exagerada. ¿A qué me refiero? Tal vez escucho yo algún sonido de alguna alarma, ¿no? Y ya luego me pongo muy ansioso, muy alterado, ya quiero salir. Entonces, estos son los síntomas que pudieran estar explicando alguna situación de estrés postraumático, además de la temporalidad. Entonces, como les decía, para poder empezar a identificar que se trata de un estrés postraumático, tenemos que considerar la presencia de al menos uno de estos síntomas que les señalo y además de las dificultades o el empeoramiento que pudiera tener la persona en ante esta situación, bueno, que tenga un empeoramiento en su funcionamiento del día a día y pues aparte la temporalidad, como le señalaba. También, además de esta sintomatología que le señalaba, hay otras
condiciones o situaciones que se pueden estar presentando cuando alguna persona tiene estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, adicional a esto puede haber también otras problemáticas de salud mental, como ansiedad, depresión, insomnio, ¿no? Ira, es decir, que presentamos emociones tal vez más intensas o pareciera que es una persona insensible, que esté presentando insensibilidad, que tenga síntomas somáticos sin explicación médica aparente, dolor de cabeza, malestar estomacal, ¿no? Entonces, son situaciones que se pueden presentar relacionadas con este estrés postraumático. Específicamente hablando, por ejemplo, de adultos y adolescentes, pues que haya un incremento en el consumo de sustancias, o en el caso de los adolescentes, pues que inicien el consumo de sustancias psicoactivas, además de que haya a lo mejor un incremento de ciertas conductas de riesgo, como por ejemplo manejar en estado de ebriedad o tener relaciones sexuales sin protección, etcétera. Y específicamente cuando hablamos de niños, pueden aparecer conductas regresivas, es decir, tal vez ya no mojaba la cama y otra vez empieza a mojarla, o llantos o rabietas que aparecen de forma recurrente o con mayor intensidad, o autoestimulación, ciertas conductas que tal vez no aparecían o que ya habían dejado de aparecer, pueden volver a aparecer en los niños. Entonces, justamente para empezar a identificar o evaluar, pues hay que identificar si existen estos síntomas relacionados con estrés agudo y que vamos a verificar la temporalidad en el que están ocurriendo, si hay síntomas que pudieran estar indicando un posible estrés postraumático, si tal vez también la persona adicional a estas situaciones presenta algún tipo de dolor crónico, ¿no? Y alguna problemática que también se esté presentando adicional a estas, sí presenta tal vez posible riesgo de estar presentando depresión, ansiedad o algún otro problema de salud mental. Por ejemplo, riesgo suicida, como también lo señalaba la maestra Alejandra. ¿Y cuál es este plan de manejo básico? Bueno, probablemente ya lo habrán visto con los expertos que hablaron previamente, pero bueno, justo tenemos que dar un apoyo práctico que no sea invasivo y que va orientado a atender y a identificar las necesidades y preocupaciones que presenta la persona en ese momento. Vamos a escuchar sin presionar, es decir, sin necesariamente que nos cuente del evento. Recordemos que este plan para la atención ante situaciones de estrés, pues va muy dirigido a atender las necesidades y problemáticas que pudiera presentar la persona en ese momento y ayudarlas también a recuperar la calma, ¿no? Vamos a guiarlo a que atienda las necesidades prioritarias, por ejemplo, de alimentación, de contacto con familiares, ¿no? Atención médica o derivación a algún otro servicio, protegerla en medida de lo posible de los peligros que pudieran haber en el lugar, o también pues a través de brindarle estrategias o recomendaciones de autocuidado y facilitar el acceso de la persona a servicios de apoyo adicionales, de información y apoyos también sociales. Y bueno, le doy la palabra a la maestra Alejandra para que nos señale la parte de duelo. Por ahí estoy viendo muchas de sus preguntas, les agradezco mucho. Nada más quisiera retomar algunas. Algo muy importante que ya estábamos mencionando es que en el caso de suicidio, por ahí nos decían, oye, ¿valdrá la pena decírselo como de broma para que no se sienta como ataque? El preguntarle sobre si se había pensado en hacerse daño. Recuerden que este tipo de preguntas no causa un ataque o no causa como una situación como de, ay, ¿por qué me está preguntando eso? Sino más bien es una manera de identificar riesgos. Y esta la voy a acompañar con otra que ustedes dicen, oye, pues, ¿cuáles son como esas pautas antes, durante y después de una emergencia en este sentido emocional? Como ya lo habrán visto, yo creo que con el doctor Alejandro Molina, pues sabemos que ante una situación de emergencia
hay ciertas pautas y hay ciertas conductas, cogniciones y emociones que son incluso totalmente naturales y esperados ante el evento perturbador. Por ejemplo, estas situaciones, por ejemplo, de crisis, ¿no? Que puede presentar una persona, o estas situaciones que les llamamos CASIC, estas situaciones conductuales, afectivas, de las emociones físicas incluso, ¿no? Que nos dan esa pauta de decir, es totalmente natural, por ejemplo, que una persona ante un evento perturbador sienta que su corazón le late fuertemente, ¿no? O sienta que tiene ganas de llorar o que esté de un lado para otro, que esté sobreagitada y esté respirando muy frecuentemente, de manera muy rápida. Entonces, o que en ese momento no tenga nada de ganas de comer, que no tenga nada de ganas de dormir. Y entonces, en ese sentido, pues es importante que en este modelo CASIC hay ciertas reacciones emocionales también que pueden ser totalmente naturales y esperadas por el evento perturbador. Entonces, ¿qué podemos hacer, digamos, en ese momento antes de la emergencia? Antes de una emergencia, pues es importante siempre identificar riesgos para prevenirlos. Durante la emergencia es importante identificar pues que hay ciertas situaciones emocionales que son totalmente naturales y esperadas ante el evento perturbador. Sentirme que no sé qué está pasando, que olvido las cosas, insisto que no puedo dormir, que tengo muchas ganas de llorar, incluso que estoy como muy molesto ante la situación o estoy muy triste o tengo muchísima ansiedad de lo que va a estar pasando. Sin embargo, durante el proceso y después, como esto que nos acaba de explicar Sandra, sí será importante identificar porque estos riesgos pueden dejar de ser esperados y válidos y naturales para convertirse en una situación emocional más difícil de manejar, como cuál, depresión, como estrés postraumático, es decir, aunque estas situaciones de estrés son totalmente naturales y esperadas ante un evento, como incluso el que estamos todavía pasando, ¿no? Como el COVID, en ese momento hay muchas personas que están transitando por una situación de estrés postraumático derivado de esos eventos difíciles que manejaron, la muerte de un familiar, su propia enfermedad, las secuelas que todavía están. Entonces, lo importante es identificar si una persona primero está en una situación de emergencia y referir o para que se atienda en esa situación física. Por ahí alguien de ustedes decía, ¿qué pasa si una persona ha perdido una extremidad o tiene una dificultad muy dolorosa físicamente? Pues lo que tienen que hacer es ir a la persona, derivarla a una situación de emergencia para que atienda esa emergencia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese sentido? Y lo que se quiere lograr es que una vez que se atiendan esas emergencias, pues se atiendan a las personas para poder seguir trabajando ante esa situación. Entonces, a nosotros nos corresponderá identificar riesgos para derivar, para identificar, pero también para validar y ser muy validantes de eso que está pasando a la persona. De tal forma que, como decían hace ratito, oye, yo le puedo preguntar a una persona, de forma de broma, si ha intentado hacerse daño para que no lo sienta como ataque, pues no, más bien hay que preguntarlo de manera muy respetuosa y amable, decirle, derivado de esta situación de que perdió a su familiar, de que su casa se cayó, ha tenido estos pensamientos de hacerse daño, de quitarse la vida. Oiga, ¿por qué me pregunta eso? ¿Cómo cree? Pues, si no está viendo esta situación, yo lo que quiero es vivir. Lamento que esta situación le haga sentir cierta incomodidad. Es para identificar alguna situación y ver si podemos apoyarla con algún otro recurso con el que contamos. La mayoría de las personas, créanme que no muestran como ese ataque, más bien se trata de identificar riesgos para derivar de manera oportuna. Y en este tema también de situaciones de duelo, pues va a ser la misma situación. Conocemos, por supuesto, que ante una emergencia humanitaria, los adultos, los adolescentes, los niños, las niñas, a menudo sufren pérdidas importantes, ¿no? Y generalmente cuando pensamos en situaciones de duelo, pensamos como en una situación de muerte, pero no necesariamente. Y aprovechando un poquito la pregunta que hacía, creo que Omar, de si una persona perdió una extremidad y ya se atendió la emergencia, pues se tendrá que trabajar ese duelo de haber perdido una parte importante de su cuerpo. No falleció, afortunadamente está vivo. Sin embargo, si ha perdido una extremidad, será importante también trabajar como trabajo ahora que tengo este duelo y esta pérdida de no tener esta situación. Hay duelos de pérdida de la salud, ¿no? Una persona que le dio cáncer o una persona que tiene las secuelas del COVID. ¿Cómo trabajo esos duelos?
de ya no estar saludable como antes de esta pandemia, por poner un ejemplo. Y por supuesto, sobre todo, más orientado a las pérdidas humanas, que sobre todo vemos ante situaciones humanitarias como desastres naturales o eventos perturbadores como sismos, huracanes, una explosión, ¿no? Por ejemplo, la guerra, ahorita que se está sonando, pues evidentemente todos esos aspectos son bien importantes y este duelo, que es este sufrimiento emocional que sienten las personas por esta pérdida, pues también es importante que nosotros tratemos de ser muy validantes ante esa situación o ante nosotros mismos también si lo hemos sufrido. Entonces, insisto, ante situaciones de duelo también pueden haber estas situaciones emocionales totalmente esperadas, ¿no? Que la persona quiera también quitarse la vida o que no lo crea o que incluso piense que no, esto no está sucediendo. Y eso es bien importante también de identificarlo, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de duelo hay ciertas etapas también, ¿no? Ya nos decía esta autora que incluso las personas pueden transitar por diferentes etapas de negación, de ira, de negociación, de depresión y de aceptación. Y esto no quiere decir que sea un continuo. Una persona puede, ante una situación de pérdida, sentirse negada. Eso no es cierto, no ocurrió, ¿no? Mi padre no murió, no es cierto, él está en el hospital. Es más, yo no lo vi en ese momento. Pueden estar en una negación o muy molestos por la situación de la pérdida, o incluso algunos pueden estar transitando por una situación de negociación, es decir, de tratar de entender que eso pasó, de esa situación, pero también muchas personas pueden estar transitando por una situación de tristeza por la pérdida de esta situación. Y lo importante es llegar a una situación de aceptación ante la pérdida que está presentando la persona, porque es importante que también ciertas etapas, sobre todo en duelos tempranos, pueden ser totalmente naturales. Sin embargo, también pueden haber duelos prolongados o duelos que ya pueden ser patológicos y que es indispensable tratar. Entonces, ¿qué podemos nosotros identificar? Pues si la persona ha tenido una pérdida importante últimamente, ¿no? Cómo le ha afectado la situación por la COVID-19, que ha perdido parientes o amigos, perdió su casa, su dinero, su trabajo, su medio de subsistencia, su comunidad, cómo ha afectado esta pérdida, si han desaparecido algunos parientes o amigos, si hubo una pérdida importante hace más de 6 meses o una experiencia traumática, ¿no?, que puede resultar en esta situación, porque también muchas veces estos duelos prolongados pueden derivar en situaciones de trastornos mentales como son el trastorno por estrés postraumático, algunas situaciones de psicosis, de depresión o incluso de sustancias por no elaborar estos duelos. Entonces será importante también acompañar a las personas a derivarlas, a que reciban atención ante una situación, porque si no pueden incluso pues convertirse en una condición más difícil de manejar de manera en su salud mental. Dice Omar, cualquier pérdida es un duelo y se debe de dar o buscar un acompañamiento. Exactamente, cualquier pérdida, ¿no? Generalmente ante situaciones de emergencia son pérdidas de vida, pero también son pérdidas de algo importante para la persona, su pareja incluso. Romper con una pareja también puede ser un duelo y que puede ser manejado. Entonces, algo importante en este sentido es ya lo que les decía, ¿no? Estas situaciones de ansiedad, de tristeza, de enojo, de desesperación, de aflicción, pueden ser totalmente esperados ante una situación de emergencia. Estos recuerdos intrusivos también, de imágenes de la persona difunta, de pensamientos asociados con ella, ¿no?, de no tener ganas de comer, de tener poca energía, de no tener ganas de dormir, de no concentrarme, mejor me aíslo. Esto pasa mucho con los jóvenes, por ejemplo, pues pueden ser totalmente naturales ante esta situación de pérdidas. E incluso también situaciones físicas, ¿no? Me siento mal, me siento muy cansada o siento que me voy a enfermar, pues también pueden ser situaciones relacionadas a la pérdida. Pero insisto, si estas situaciones de tristeza, emocionales o físicas, perduran por mucho tiempo, 1 mes o 2 meses, ya nos está hablando que la persona requiere de habilidades para manejar esa situación, o incluso muchas de ellas requieren un tratamiento farmacológico para nivelar estas situaciones que puede estar causando una situación de duelo. Recordar que adicional a que una persona haya tenido una pérdida, pues también es importante identificar si por esa situación ha incrementado el consumo de de alcohol o drogas o tabaco, si también ante esta situación ella misma piensa, idea o planea hacerse daño para que, insisto, podamos derivar a los servicios pertinentes. En ese momento, ¿no? Pues es importante, ya decíamos, validar la gama de emociones e incluso nombrarlos. Esto que sientes ante la pérdida que acabas de pasar
es totalmente válido, es esperado incluso. Créanme que cuando nosotros le decimos a una persona, oye, el que te sientas triste, el que te sientas molesto, el que por este momento no tengas ganas de dormir, es esperado, puede ayudar a bajar totalmente la ansiedad y estrés que puede estar pasando la persona. Pero insisto, es importante identificar si después de esa situación perduran los síntomas, es importante que vaya atención, porque ya no están siendo naturales, sino ya están permaneciendo y pueden convertirse en una situación más difícil de atender de manejar. Explicar que pueden presentarse síntomas físicos, ya dijimos, y dejar también pues que surjan todas las preguntas independientemente de tener o no la respuesta. Y algo muy importante es evitar dar falsas esperanzas o información incorrecta, que lo único que haga sea pues no apoyar emocionalmente a las personas. De tal forma que aquí, sí podemos hacer? Validar las emociones, ¿sí? Validar que es natural sentirse así. Y evitar decir cosas, por ejemplo, ya no estés triste, ¿no? Este chiste muy famoso y meme que dicen, estoy triste, pues ya no estés triste, ¿no? Y dice, síganme para más consejos. Y uno dice, no, pues gracias. Pues hay que evitar eso porque lo único que hace es como invalidar las situaciones. Las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, ¿no? A veces emitimos estas situaciones y lo único que generamos es invalidar a las personas, ¿no? Es decir, que sentir esta tristeza y esta emoción me hace no ser fuerte. Ya no llores, como si fuera algo malo el llorar. Ánimo, tienes que estar bien por tus hijos, por tus nietos. Y entonces eso inhabilita, invalida esas situaciones. Sal, distráete, la vida sigue, invalidando totalmente también esas emociones. Resígnate, así es la vida, ya no pienses en eso. Estaba muy enfermo, mejor, ya no estés sufriendo, aún eres joven. Es decir, todo este tipo de situaciones que a veces sin mala intención empleamos para dar validación o para dar entendimiento, en ocasiones pueden estar haciendo más bien lo contrario, ¿no? De tal forma que sí podemos hacer, pues más bien orientar a la persona en cuanto a las reacciones que son comunes después de una pérdida, que podemos reaccionar de diferentes maneras, que llorar no significa que una persona sea débil, que pueden ocurrir que las personas que no lloran sientan un dolor emocional tan fuerte como las que sí lo hacen. Es decir, a veces decimos, uy, ni quiso a su familiar, ni lloró en el entierro, ¿no? Pero por dentro puede estar la persona muriéndose, ¿no? Sintiendo ese dolor, de tal forma que no seamos, evitemos emitir juicios de valor, porque la persona que está llorando, así como la persona que está inmutada en silencio, puede estar pasando ese mismo sufrimiento. Es posible también que el dolor y la tristeza que sientes eh, en este momento pienses que nunca van a desaparecer, pero en la mayoría de los casos esos sentimientos se atenúan con el tiempo. Una persona puede sentir mejoría hasta que algo le hace recordar la pérdida y se vuelve a sentir mal. Es decir, puede estar transitando la persona en sentirse bien o en sentirse mal y puede ser totalmente natural. Y lo importante más bien es generar alternativas que nos hagan sentir mejor. No hay ninguna manera buena o mala de sentir el duelo, ya lo dijimos. Puede ser que a veces usted esté triste y que en otros momentos se pueda divertir y no significa que no quería a su familiar, ¿no? Entonces no criticarse por sentirse así en ese momento. Hay muchas personas, por ejemplo, que ante una situación de duelo por muerte, más bien hacen cosas, ¿no? Regresan a su trabajo, están todo el tiempo tecleando hasta morir, uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero puede ser una manera y una alternativa de enfrentar esa situación dolorosa por la que están enfrentando. Siempre y cuando esto no sea un estilo de vida poco saludable, porque ahí sí tenemos que generar cambios para que no se agraven o se conviertan en una situación más complicada. Bueno, pues aquí también es importante, ¿no? Por ejemplo, esto lo vimos mucho en el COVID, donde muchas ocasiones estas situaciones de duelos, de ritos, ¿no? De que se hacían las personas no pudieron presentarse. Entonces, será importante también apoyar a las personas que otras alternativas tienen para la despedida de esa persona si no pudo realizarse en el Facebook o muchos se conectaban al rosario por Facebook, ¿no? Situaciones que lo que se trata es que la persona pueda como reducir ese duelo, ¿no? Y trabajarlo. Es importante también aquí identificar que en los niños, cuando hablamos de duelo, pueden también ser diferentes las reacciones. Sobre todo, recuerden que los niños a veces tienen esta dificultad de manifestar cómo se sienten, ¿no? Es decir, pueden más bien manifestarlo en situaciones más bien físicas, ¿no? Me duele la panza, no quiero salir, me duele la cabeza, ¿no? Entonces, también recordar que en el caso de niños pueden también presentar pensamientos mágicos ante la pérdida de un ser querido. Lo importante también será tratar de rectificarla
y hablarles siempre con la verdad. Hablar siempre con la verdad a los niños y evitar incluso también hacerlos sentir culpables o corregir esta situación de pérdida, porque no necesariamente estos pensamientos que pueden tener los niños sea importante y hay que acompañarlos. Insisto, vamos a entrar a algunas pautas generales que podemos hacer para nuestro autocuidado, ¿no? Recordar que el cuidado físico, el cuidado emocional, la siguiente, deben de ser situaciones muy importantes que debemos de trabajar para poder apoyar al otro. Es decir, si yo no tampoco procuro estas acciones de autocuidado, será muy difícil también cuidar a los otros, ¿no? Adelante, Sara. Gracias, maestra Alejandra. Y bueno, justo ahorita ya que la maestra hablaba sobre la parte del cuidado físico, del cuidado emocional, ahora vamos a entrar de lleno a aquellas estrategias que podemos implementar con las personas que han vivido un evento traumático, una situación o un evento perturbador. ¿Y qué podemos hacer para apoyarlas, no? ¿Qué estrategias podemos implementar para lograr el objetivo de restablecer o ayudarlas a lograr esa calma, ¿no? Entonces, las estrategias que nos van a ayudar justamente van dirigidas a reducir el estrés y fortalecer el apoyo social de las personas. Estas son estrategias que deben estar incluidas en cualquier plan de manejo que yo realice para una persona que acaba de pasar por una situación de algún evento perturbador, que esté presentando estrés, que haya pasado una pérdida, ¿no? O una situación de duelo. Entonces, para esto es importante justamente identificar posibles estresores, ya sea en el ámbito familiar, escolar, laboral, económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo esta situación le ha afectado a la relación con su familia, ha notado cambios en su desempeño escolar, en su trabajo. Y ya una vez que identificamos, bueno, puedo brindarle estrategias para minimizar o reducir ese estrés en medida de lo posible, ¿no? Una estrategia que nos va a ayudar mucho es las estrategias de relajación a través de la respiración, por ejemplo, que ahorita vamos a ver más adelante. Y también vamos a hacer mucho uso de la estrategia de solución de problemas, porque justamente a través de esta estrategia es que podemos guiar a la persona a que realice acciones justamente que vayan encaminadas a reducir su estrés. Aquí, por ejemplo, podemos mencionarle a la persona, ¿qué le parece si practicamos, no, una estrategia que justamente le ayude a sentirse más tranquilo, más calmado? También, por ejemplo, podemos preguntar, ¿cómo ha tratado de manejar usted esta situación por la que está pasando? ¿Ha tratado de hacer algo? Y también hay personas que nos pueden decir, bueno, justo alguien más me recomendó esta estrategia de respiración y me ha ayudado bastante, ¿no? O hay personas que pueden señalar, bueno, he tratado de hablarlo con alguien y me ayuda porque me siento escuchado. Tal vez podría haber personas que digan, no, bueno, es que no he intentado nada, pero bueno, ya a través de las preguntas y del diálogo que establecemos con ella, podemos identificar que realmente ha implementado algunas acciones que le están ayudando, tal vez no de la manera que ella quisiera, pero ya empieza a ayudarle a manejar su estrés. Y como les decíamos, es importante fortalecer el apoyo social de la persona. Habrá que identificar con qué recursos sociales cuenta, familiares, amigos, compañeros de trabajo o su propia comunidad. Habrá personas que señalen, bueno, es que la verdad no me llevo bien con mis papás, con mi familia, ¿no? Con mis hermanos, no me gusta hablar con ellos porque pues siempre me regañan, me siento juzgada, no me siento escuchada. Entonces, justo por eso es identificar todo el amplio o panorama en el que pudiera estar una red de apoyo, ¿no? Si no es a lo mejor la familia, tal vez amigos o su propia comunidad. ¿Con qué recursos cuenta dentro de su comunidad, no? Y en medida de lo posible, reactivar estas redes de apoyo. ¿Qué actividades hacía antes, no? ¿Con quién podría em, o con quién podría tal vez hacer tal actividad, salir a caminar, ¿no? O cree que sea posible que pudiera visitar a sus amigos, a su familia, ¿no? ¿Cómo podría convivir más con
con sus amigos, que era algo que ocurría en la pandemia cuando recién iniciábamos, debido al aislamiento, a estar en casa, en cuarentena, pues eso dificultaba un poco la interacción con otras personas, pero bueno, buscábamos otras alternativas que nos pudieran ayudar a través de videollamadas, a través de aplicaciones como Zoom, ¿no? A través de las redes sociales, es decir, buscar alternativas que me permitan reactivar estas redes de apoyo. O dentro de la comunidad tal vez hay ciertas, lugares o instancias en el que yo pueda practicar algún deporte, inscribirme a alguna clase, casas de cultura, ¿no? Deportivos, que también me ayuden a fortalecer o a empezar a generar estas redes de apoyo. Y bueno, justamente algo muy importante es poder promover el funcionamiento de la vida diaria de la persona. Entonces, además de fortalecer, a reducir su estrés a través de estrategias, como decíamos, de solución de problemas, de respiración, también es importante motivar a la persona y guiarla a que empiece a establecer rutinas de autocuidado para promover su salud, ¿no? Tal vez efectivamente a raíz del evento por el que acaba de pasar la persona tenga dificultades para dormir, tal vez tenga cambios en su apetito, pero parte de la psicoeducación o información que le vamos a dar a la persona es justo de la relevancia que tiene empezar a nuevamente retomar ciertas actividades. En medida de lo posible, establecer una rutina de descanso, de comida, de actividades recreativas, de distracción, ¿no? Y empezar a programar actividades en estas diferentes áreas que pueden ver aquí, desde actividades personales como de higiene, de arreglo, actividades de diversión, que pueden ser relativamente sencillas, ¿no? Tal vez para mí una actividad de diversión es armar un rompecabezas, ¿no? Hacer actividades de jardinería, de comida, de limpieza, del hogar, preparar alimentos, tal vez ver a mis amigos, tejer, actividades formativas que tengan que ver con la parte tal vez más académica de aprendizaje, y también actividades que fomenten mis relaciones sociales. Entonces, a partir de estas actividades es que también me pueden ayudar a promover mi autocuidado y por lo tanto mi bienestar y mi salud, tanto física como mental. Entonces, si tal vez tengo dificultades para dormir, para conciliar mi sueño, bueno, voy a tratar de al menos tomar descansos durante el día, de tratar de dormir, siempre acostarme a la misma hora y levantarme a la misma hora, y que eso puede empezar a ayudar a fomentar una rutina de sueño. En actividades de diversión, pues justamente actividades pequeñas, escuchar música, que pueda yo empezar a implementar día a día y que si se dan cuenta no necesariamente son actividades muy elaboradas, muy complicadas, sino que puedo yo programarlas en mi día a día formativas, como les decía, inscribirme tal vez a un curso, ahora que pues hay modalidad de línea, tal vez hay mayor facilidad inscribirme a alguna actividad y sobre todo también incorporar actividades que promuevan mis relaciones sociales, tratar de establecer a lo mejor una salida con mis compañeros de trabajo, una salida con mis amigos, ¿no? Hasta con mi familia, el fin de semana, a salir al parque, a ver alguna película, a comer, ¿no? A tomar un café, a buscar justamente actividades que también promuevan mi bienestar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justo a través de planes de acción. Es más fácil que yo lleve a cabo una actividad que ya está planeada y que ya está programada. Es decir, que yo defino exactamente qué voy a hacer, dónde lo haré, qué recursos requiero para hacerlo y qué dificultades se me podrían presentar, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo quiero retomar el ejercicio, pero lo he dejado de hacer por mucho tiempo, tal vez como tal nunca lo he hecho. Si yo me defino que voy a empezar a hacer, por ejemplo, CrossFit, que quiero ir a boxear, pues tal vez va a ser más difícil para mí lograr esa actividad si es algo que yo no tengo experiencia, ¿no? Y si tal vez me propongo ir todos los días al gimnasio 2 horas, puede ser que al principio resulte muy complicado porque es algo
que yo no había hecho. Entonces, puedo empezar por metas más pequeñas, tal vez salir a caminar cada tercer día, 20 minutos, y conforme voy avanzando, puedo ir viendo qué tal me está funcionando y a partir de eso ya puedo empezar a establecer metas un poco más a largo plazo, un poco más de un nivel más alto, porque ya logré esta primera meta. Y algo que también nos va a ayudar es identificar lo positivo, ¿no? Tal vez sí haya momentos en los que tal vez tengamos una visión de túnel y veamos todo oscuro, ¿no? O que no nos está yendo bien, pero también es importante identificar aquellos aspectos positivos de mi día a día, desde pues, que a lo mejor tengo trabajo, que tengo amigos, que he podido salir adelante de otras situaciones difíciles. Entonces, también es importante poder identificar esos aspectos o estrategias positivas que yo tengo en mi día a día. Y bueno, pues como les decía, una estrategia que nos puede ayudar mucho también tiene que ver con la solución de problemas. Es una estrategia que vamos a tener a la mano y que le podemos brindar a la persona para que ella empiece a identificar qué puede hacer para atender sus necesidades e ir resolviendo estas problemáticas que puede ir teniendo, ¿no? Y para eso es muy importante, en primer lugar, que defina o que tenga muy claro y específico la situación, problema por la que está pasando, ¿no? Y que a partir de eso haga un análisis que permita identificar las posibles soluciones a través de una lluvia de ideas que la persona vaya describiendo qué puede hacer para dar solución a esa situación, ¿no? A veces cuando acabamos de pasar por un evento complicado, justo nos cuesta trabajo y tenemos una visión de túnel que nos dificulta ver soluciones, ¿no? Entonces, a través de esta estrategia y esta lluvia de ideas, puedo ver que hay muchas. Tal vez algunas no son viables, pero bueno, ya tengo al menos claridad de que puede haber varias opciones de solución y a partir de esta lluvia de ideas puedo ver yo justo cuáles son las más viables o posibles de implementar y en función de eso elijo la que parece más viable, la que tiene tal vez más ventajas, ¿no? Y que me puede permitir dar solución a esta problemática que estoy presentando. Y finalmente, pues era importante evaluar qué tan factible fue o qué tan funcional fue haber elegido esa opción de solución. Bueno, veo que el tiempo ya se acabó, entonces Sí. más bien me gustaría de manera como muy general resumir como estas pautas. Digo, la respiración diafragmática pues nos ayuda muchísimo también a estabilizar a una persona que, por ejemplo, está ante una situación pues muy difícil de manejar, ¿no? Físicamente, ¿no? Entonces, inhalar por nuestra nariz, exhalar lentamente por nuestra boca, pues es una herramienta que nos puede favorecer incluso a nuestro propio autocuidado y a las de los demás, ¿no? Entonces, no sé si puedas presentarme solo la última diapo, San, donde viene esta pirámide, porque creo que algo muy importante que queremos nosotros pues compartirles es que cuidarse y cuidar a las personas del equipo mientras trabajan no es un lujo, ¿no? Esta parte de autocuidado no es un lujo, sino es una responsabilidad, ¿no? Entonces, de tal forma que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro propio bienestar, nos va a ayudar mejor para ayudar a los demás, ¿no? Es decir, no podemos nosotros ayudar a los demás si antes no generamos estas pautas de autocuidado, ¿no? Y algo que nos recomienda la OMS es justamente eso, si nosotros empezáramos desde la base de la pirámide, autocuidándonos, cuidando nuestra alimentación, nuestro sueño, las situaciones emocionales, eso prevendría que nosotros no transitemos hasta unos servicios de atención en la punta de la pirámide, donde sabemos que los costos son muy altos y en ocasiones la frecuencia es baja porque tenemos poco personal que pueda atenderlo. Entonces, sigamos autocuidándonos, ¿no? Y pues les agradecemos muchísimo pues su asistencia, su permanencia, sus participaciones y bueno, pues una disculpa que nos pasamos un poquito del tiempo, pero como ven, estos temas de salud mental pues son un poco amplios y que son importantes también de trabajarlos para nuestro autocuidado, pero también para el cuidado de los demás. Muchas gracias.